Versículos del 21 en adelante, ¿verdad? Este es nuestro estudio bíblico correspondiente a este día. Hemos avanzado ya hasta el versículo 20 y hoy continuamos la parte final del capítulo 4 de Gálatas, ¿verdad? El versículo 21, el apóstol Pablo describe como una alegoría. No es que la historia de Agar y Sara sean una alegoría, sino que él utiliza esto como una alegoría. No es que lo sea, lo aclaramos, ¿verdad? Porque es una realidad. El ejemplo de los hijos de Abraham fue una realidad. ¿Cuántos lo sabemos? Pero como el tema en el cual el apóstol Pablo está centrando su carta es acerca de que los Gálatas, al igual que todos los creyentes de hoy, debemos de entender que la salvación no es por un acto humano, sino por un acto divino de Dios, quien dio a Jesús para que usted y yo, por la fe, seamos salvos. Amén. Y ese era el problema que el apóstol Pablo quería encarrilar a los Gálatas, porque se recuerda que hemos venido aprendiendo, según el estudio de la carta, que lo que había era que muchos querían influir en que era necesario cumplir la ley, que la ley era era el método por el cual podríamos salvarnos, y no se puede, porque la ley, ya lo explicó anteriormente, nos tenía, hermanos, con esa revelación que hacía la ley hacia el hombre, que el hombre estaba como bajo pecado. Entonces la salvación no es por mérito humano, la salvación fue un acto divino de Dios por medio de Jesucristo. Y ahora va a terminar esta parte de la justificación y la salvación por la fe, tomando como una figura, una alegoría, que es en sí la alegoría, es una figura que representa algo con lo cual simboliza una realidad o una enseñanza, algo que quiere dar a entender el apóstol. Para eso se va a tomar esta historia como una alegoría, pero no lo es, lo aclaramos, ¿verdad? No lo es una realidad. Dios le dio hijos a Abraham por medio de Sara. ¿Cuántos sabemos esto, hermano? Eso es una realidad. También le dio hijos por medio de Agar. Pero lo que él va a hacer es una representación simbólica de lo que representa una y de lo que representa la otra. La ley representa, hermano, que el hombre está bajo la ley. ¿Cómo aparece el hombre? Condenado, porque no puede el hombre cumplir la ley en ningún momento. Entonces el hombre, ¿cómo está? Esclavo del pecado. Al igual que usted y yo en otro tiempo, antes de venir a Jesús, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de las vanidades, éramos esclavos aún de la religiosidad. Y esto es lo que ha venido enseñando el apóstol. Pero sucedía, hermano, que ya los hermanos Gálatas, habiéndose convertido, habían llegado los que querían judaizarlos y decirles: si no cumplen la ley, no se van a salvar. Si no cumplen la ley, no está el Espíritu de Dios en ustedes. Y esas son las cosas que el apóstol Pablo estaba rectificando en la carta. Y les decía que hasta algunos los habían puesto en contra de él, haciéndoles entender que estaban mal, mas sin embargo, él les ha explicado desde el versículo 8, les había dicho: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Así éramos nosotros. En otro tiempo, sin Dios, seguíamos, hermanos, lo que el mundo seguía. ¿Por qué? Estábamos esclavos a eso. Ahora, por eso va a utilizar él el ejemplo de Sara y Agar, diciendo lo siguiente, versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿Por qué le dice los que queréis estar? Porque ya habían sido influenciados a que volvieran otra vez a la esclavitud de la ley. Porque la ley en sí, hermano, no solamente es la revelación de los 10 mandamientos y de todo lo que ahí aparece en la ley. La ley tiene algo que usted y yo conocemos. La ley pone lo que no se debe de hacer, pero a la misma vez pone la condenación de aquello que quienes transgredieren la ley tienen que pagar. Y en ese caso, todos nosotros, bajo la ley, ¿cómo estamos? Bajo pecado. Entonces el pecado que hace en nosotros nos condena. Quiere decir que la ley traía ¿cómo? Condenación, nos traía esclavitud. Por eso él va agarrando ese ejemplo. Y cuando él está hablándoles a los Gálatas de esta forma, era para decirles: hermanos, quieren volver a ser esclavos. ¿Se recuerdan que ya les habló eso en el estudio anterior, ¿verdad?
Si ya vienen de allí. Y él va mejorando su tono en el sentido de que les quiere hacer reflexionar. Tanto, hermano, que en unos versículos anteriores les dice, si usted ve el versículo 19, hijitos míos, dándole a entender que les amaba. Hermanos, les decía, les amo tanto, pero no les dice hermanos, sino que los está tratando como padre. ¿Con qué fin? Con el fin de que se afirmen en el verdadero evangelio. Versículo 19, termínalo de leer. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál era el fin del apóstol Pablo? Que sus enseñanzas llegaran a formar buenos creyentes, conforme al evangelio, al único, porque ya habló también de eso. No es que hayan dos evangelios, es que lo que pasa es que lo pervierten algunos. Entonces dice, hijitos míos, quiero que entiendan, les quiere decir, que lo que yo hago, lo hago por amor a vosotros. Si es necesario, en Corintios se recuerdan que él decía, ¿verdad? Que si era necesario sufrir por ellos, pues era necesario, ¿verdad? Pero él lo hacía con el fin de demostrarles que el amor que les tenía. Versículo 21, en el que estamos. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Por qué les dice no habéis oído la ley? Claro que la habían oído. Pero el problema es que la ley es integral, es completa. ¿Cómo es eso? Que la ley, hermano, es una sola. Y Santiago nos ha explicado también en su carta, el apóstol Santiago, que el que quebranta un mandamiento de la ley delante de Dios, ¿cómo está? Quebró toda la ley. ¿Y quién puede cumplir toda la ley? Nadie. Solo hubo alguien que la cumplió. Se llama Jesús de Nazaret y lo hizo a favor de usted. Nadie puede cumplir la ley. Que nadie vaya a venirle a decir, hermanita, usted no debe de tortear tal día porque ese es el día de descanso. Y está bien, si quiere descansar, descanse, hermano. Pero no significa que porque usted descanse, usted está cumpliendo toda la ley. No, si la ley es integral. Yo puedo guardar un día para Dios, pero si no amo a mi prójimo, lo hemos explicado muchas veces, estoy transgrediendo siempre la ley. ¿Cómo quedo delante de Dios? Bajo esclavitud. Entonces les dice, no habéis oído la ley. ¿Qué les está queriendo decir? La ley no solamente les revela el pecado, sino que también, si no lo cumplen, los condena. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Todo el que rompe una regla, una ley, le trae ¿el qué? Una consecuencia. El transgredir la ley trae problemas. Que no estamos hablando, y lo volvemos a ratificar también, no significa que invalidamos la ley, no. La ley vino para revelar que el hombre estaba necesitado de Dios, que no podía llegar a Dios, porque la ley le decía, mira cómo eres. ¿Qué necesitaba? Un Salvador. ¿Quién vino? Jesús de Nazaret. Entonces Él le salvó y le justificó por la fe, y por la fe usted tiene su Espíritu Santo también. Por eso les dice, ¿no habéis oído que la ley es completa? Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Aquí empieza él a utilizar la alegoría como una representación simbólica, dando a entender que unos nacieron bajo esclavitud, pero otros nacieron bajo libertad. Y lo dice de la siguiente manera. Leámoslo todo para poderlo comprender. 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. 23. Pero el de la esclava nació según como la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Cuando dice la Jerusalén actual y cuando dice la Jerusalén de arriba, son dos dispensaciones. Una es
los que nacieron bajo la ley. Y otra es los que nacieron bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La Jerusalén de actual, usted va a Israel y conoce todos los lugares donde Jesús anduvo, pero esa gente sigue esclava bajo el pecado, porque a Jesús de él no quieren saber nada. Entonces, ¿cómo están? Bajo esclavitud. Entonces, ¿cuál es nuestra herencia y de cuál es la Jerusalén de arriba? La madre de todos nosotros, la celestial, hermano. La que describe el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, habla de la Jerusalén celestial. De esa depende usted, porque su salvación vino ¿de dónde? Del seno de Dios, de Abraham. De Dios decidió de que por medio de Abraham, ya lo estudiamos, naciese un Salvador. Pero el plan, ¿de dónde venía? De arriba. Por eso usted y yo somos salvos. Cuando también dice el versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, está hablando del hijo literal que tuvo Agar. Usted conoce la historia, lo hemos explicado muchas veces. Dios le prometió un hijo a Abraham a una edad avanzada. ¿Cuántos sabemos eso? Amén. Ellos no creyeron. Cuando digo ellos me refiero a Abraham primeramente y también a Sara. Porque Sara es la que le dice, toma ¿a quién? A mi esclava. ¿Cómo dice? Mi esclava. Quiere decir que con el permiso de ella, ellos no llegaron a comprender que Dios les había prometido hijos ¿a quién? A ellos dos. Viene, y usted conoce la historia, él pues concibe, da hijos a la esclava, pero la pregunta es, ¿era el hijo que Dios le prometió a Abraham? ¿O fue un hijo según la carne? Literalmente, es un hijo según la carne. Porque Dios le prometió hijos ¿a quién? A Abraham y a Sara como matrimonio. Porque una entonces se le llama libre, es libre de esposa. Porque la promesa era para Sara y para él. Pero ellos no lo creyeron. Y ahí es donde se metió el problema a Abraham, hermano. Tanto problema que usted conoce que judíos y árabes no se llevan hasta el día de hoy. Los hijos descendientes de la esclava no se llevan con los hijos descendientes de Sara. Y esto es de lejos la historia. Pero continuemos. Dice el versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Entendemos esas dos cosas que estaba hablando Pablo? Estaba diciendo que a Sara le nació un hijo, pero ese hijo era según la voluntad de Dios, según la promesa. ¿El otro cómo era? Según la carne, según el deseo de ellos, porque ellos no creyeron y dijeron, ¿cómo nosotros siendo viejos vamos a tener hijos, verdad? Entonces ella le dice a la esclava y él tiene hijos con la esclava. ¿Ese hijo cómo nace? ¿Según la voluntad de la promesa o según el deseo de la carne? Pues según el deseo de la carne. ¿Y nació de quién? De una esclava. Más después le nace un hijo a la pareja. ¿Ese cómo es? Es el hijo de la promesa. Entonces esa representación, ese hecho, mejor dicho, lo toma como una alegoría, como un ejemplo. Así también nosotros. Nosotros somos descendientes de Adán. ¿Cuántos descendientes de Adán habemos aquí? Todos los que estamos aquí. ¿Esa descendencia qué es? Es esclavitud, es carne, es pecaminosa. Amén, hermano. Pero cuando usted y yo venimos al conocimiento de la palabra de Dios, Jesús entró en nuestros corazones, nosotros le recibimos como el Señor de nuestra vida. ¿Qué pasó? Nos convertimos, ya lo había dicho anteriormente, como Abraham, en creyentes. Porque él fue el primero de los creyentes. Dice que creyó por medio de la fe y le fue contado como por justicia. Este es el fin con el cual el apóstol va haciendo llegar a los Gálatas. Gálatas les dicen, ya ustedes no nacieron de la promesa, no nacieron bajo esclavitud, ya nacieron libres. ¿Quién nos hizo libres? Jesús de Nazaret. Entonces dice el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres, ya lo dijimos, representan el qué, el uno la esclavitud y el otro la libertad. El uno entonces representa a quién, representa la ley, y el otro representa el qué, el evangelio, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la ley, hermano? Condenación. ¿Estamos de acuerdo en esto? La ley me dice que estoy en pecado y me dice en lo que tengo que pagar si yo peco. ¿Eso cómo se llama? Esclavitud. ¿Cómo se llama también? Se llama la revelación del pecado.
estoy condenado. Pero viene la otra, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? Esto es la libertad. ¿De qué? De este pecado. Amén, hermano. Yo no podía salir del pecado, estaba esclavo a él. ¿Quién me libertó? Jesús de Nazaret. No la ley. La ley me decía, mira cómo sos un gran perverso, sos un pecador, sos un gran sinvergüenza. ¿Qué es eso? La ley. Verdaderamente, delante de Dios, ¿cómo estoy? Necesitado. No puedo llegar a Él porque Él es santo y mi pecaminosidad no me permite llegar a Él. Necesitaba de alguien. Ese alguien es la libertad del Evangelio. ¿Quién la da? Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando cuando dice de las dos, en el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, refiriéndose a quién, a Sara y a Agar, dice lo siguiente, son los dos pactos. Dice el versículo, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí. ¿A dónde es esto, hermano? En Arabia. Y corresponde, en el tiempo del apóstol Pablo, decía, a la Jerusalén actual. Pero le tengo una noticia, es la misma de hoy. Es la misma Jerusalén. ¿Cómo está Jerusalén? Esclava bajo el pecado. ¿Qué necesitan? La libertad. ¿Quién se las va a dar? Jesucristo. Pero no quieren nada con Él. ¿Cómo están entonces? En la misma condición como lo escribió el apóstol Pablo. En esclavitud. Dice el versículo 24 estamos, ¿verdad? El cual da hijos de esclavitud. 25, porque Agar es el monte Sinaí, Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Cómo está el mundo de hoy? Lo mismo que la Jerusalén actual, en esclavitud de pecado. ¿Cómo vive la gente? Sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque Dios quiere. No, ellos son los que no quieren ser libres. Ellos quieren vivir bajo la esclavitud, bajo la carne, quiere decir. Porque esa es la representación. ¿Qué representaba, dijimos, Agar? La carne. ¿Y la carne qué es? Esclavitud. ¿Qué representaba Sara? La promesa. ¿La promesa qué era, hermano? La libertad que proveía Dios. Eso representa, lo dice la carta, no lo digo yo, ¿verdad? 26 dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esa Jerusalén de arriba no significa geográficamente en la tierra. Esa Jerusalén de arriba es la nueva Jerusalén que describe, como lo vuelvo a repetir, el libro de la Revelación en el capítulo 20 de Apocalipsis. Ahí lo habla Juan, ¿verdad? Y vi, dice, la Jerusalén, descender del cielo, la nueva Jerusalén. De ahí es usted. ¿Cuánto nos alegramos por eso, hermano? Mucha gente está, vamos en peregrinación allá a Jerusalén y no estamos que usted conozca, hermano, pero no idolatre esos lugares, porque la Jerusalén de la cual usted es libre viene de arriba, de donde nació el plan de la salvación, madre de todos nosotros. Por eso no debemos de estar rindiendo, hermano, honores a nadie en la tierra, porque nuestra libertad vino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso soy salvo, por eso usted es justificado, por eso usted tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de usted, porque Jesús, por medio de Él, usted tiene su Espíritu. Así lo dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refería los ríos de agua viva? Dice la misma escritura en el Evangelio según San Juan, que esto se refiere al Espíritu que habrían de recibir cuando el Señor ya no estuviese aquí. El Señor Jesús ya no está en la tierra, está a la diestra del Padre. Amén, hermano. ¿Quién está aquí? El Espíritu de Dios. Ese es el que hace fluir dentro de usted como ríos de agua viva. ¿Por qué adora al Señor con todo su corazón? ¿Por qué viene y se congrega? ¿Por qué usted siente que esto es una alegría? El estar con los hermanos, el gozarnos, porque tiene el Espíritu de Dios. Ahora en el versículo 27, él utiliza un párrafo del profeta Isaías, dando a entender lo que le sucedió en sí a Sara, ¿verdad? Versículo 27 dice así, porque está escrito, regocíjate, oh estéril. ¿Quién era estéril? Sara. ¿Qué más dice? Tú que no das a luz.
prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ahora, hermano, ¿qué es lo que está dando a entender el apóstol? Que Dios es poderoso, hermano, para hacer que aquello que es imposible para los hombres, para Él no. ¿A quién dice que le iba a dar hijos? A la que no tenía. Regocíjate, oh estéril. Amén, hermano. ¿Estamos entendiendo? Sí. Avancemos un poquito. 28. Así que, hermanos, conclusión de esta alegoría, dice el apóstol en el versículo 28. Nosotros como Isaac somos hijos ¿de qué? De la promesa. ¿Cuántos hijos de la promesa vemos aquí? Usted y yo somos hijos de la promesa. Entonces nadie tiene que llamarnos a la esclavitud, ni mucho menos nosotros someternos a esto. Hemos sido libres de eso. Libres por medio de la fe. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Cuántos sabemos que la carne persigue el hombre interior que hay en nosotros? El nuevo hombre, hermano, es lo mismo. Así como el de la esclava, dice, lo volvemos a leer, versículo 29, ¿verdad? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Esto sucedió literalmente al tiempo en el que nació Isaac. Ya Ismael ya tenía una edad bastante avanzada. Era lógico que iba a haber en ellos celo. Porque iba a decir, yo soy el primer hijo, y eso lo dicen hasta el día de hoy. Los ismaelitas llamados musulmanes son los que reclaman diciendo que ellos son los primeros hijos de Abraham. Pero según la carne, más según la promesa, ¿quién es el primer hijo de Abraham? ¿Quién es el primer hijo de Abraham según la promesa? Isaac. Isaac, porque fue de matrimonio. El otro era ¿de qué? Del esclavo. Gran problema que se metió Abraham, ¿verdad? Ahora, hermanos, aprendamos de esto nosotros también. ¿Saben que si nosotros hacemos las cosas según la carne, no nos salen bien? Problemas nos traen. ¿Se recuerdan de un mensaje que Dios nos regaló, verdad? Sí, los planes sin Dios que decía traen confusión. Sí, así es la vida del hombre. Usted hace lo que su carne quiere, ¿sabe qué? Va a cosechar según la carne. De eso va a hablar más adelante, en el capítulo 5. Lastimosamente no tenemos el tiempo para llegar hasta ahí, pero el próximo jueves lo vamos a estudiar. Por eso se llama estudio bíblico. Avancemos, 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿quién era este? Se llamaba Ismael, ¿verdad? Perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Si usted quiere verlo literalmente, si sucedió, búsquelo por favor. Capítulo 21 de Génesis. No va a perder la cita en la cual hemos iniciado, ¿verdad? Porque esa es la cita principal. Solo para que nos quede claro de qué estaba hablando, ¿verdad? Capítulo 21. Dice del 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermano? Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo le puso? Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac 8 días. De 8 días, como Dios había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Continúe. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Quiere decir, cuando ya no le daban pecho, ya estaba grandecito el muchacho, ¿verdad? Imagínese cómo estaba el otro. Vea lo que sigue, 9.
Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba ¿de quién? De su hijo. ¿Cómo se llamaban los hipotes? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido hermanos y nos peleamos con ellos? Yo levanto la mano primero. Nunca peleado ustedes, ¿verdad que sí? Dios me ha permitido 2 hijos y como que no fueran hermanos a veces. Y no sé si a su familia le pasa, ¿verdad, hermano? Ahora imagínense usted el caso de Sara y Agar. ¿Por qué? Uno era del matrimonio y el otro de la esclava. ¿Qué hacía de la esclava? Se burlaba de eso. De eso entonces estaba hablando el apóstol. Y eso le sucede al creyente. El hombre terrenal se burla del espiritual, aún en usted mismo. ¿Y qué va a ir a hacer el culto? No, hombre, si el clima está bonito, quédate y ve una película, hombre. Mira, ahí nada te va a pasar. Ay, te vas a ir a meter ahí, a oír el montón de enseñanzas que da ese hombre. ¿Eso qué es? La carne persiguiendo el espíritu. Eso estaba hablando el apóstol. ¿Y la carne qué es? Esclavitud. Amén, hermano. ¿De quién era hijo Ismael? De la esclava. ¿Qué hay que hacer? Desecharla. Hacia eso va. Quiero que vuelva al estudio principal, por favor, con esto vamos a terminar. Gálatas, capítulo 4, versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Bueno, ya no lo dijimos, pero ahí estaba, ¿verdad? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué quiere decir, hermano? Hermano, no podemos vivir ni en la carne un día, el otro día en el espíritu. No se puede. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir también? No voy a decir, hermano, yo soy salvo por la ley, pero también por Jesucristo. No se puede, hermano. Usted es salvo porque Jesús murió por sus pecados en la cruz del Calvario. ¿Ya no hay más? Amén, hermano. Y como Jesús murió por mis pecados, quiere decir que ¿qué tengo yo comunión con el pecado? Ya nada. Porque ¿en qué estoy? En una nueva criatura, en modo de Dios. Ya no estamos en modo de carne. ¿Qué hay que hacer con la carne? Desecharlo. Eso estaba hablando el apóstol. ¿Qué hay que hacer entonces, hermano? Hermano, hay que andar por la ley ahí. No, hermano, Jesús murió, sea libre. Pero no para vivir en el pecado, porque no está hablando de libertinaje. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Estaba hablando de que nosotros somos, según la promesa, hijos de libertad. No para pecar. Muchos confunden esto. Muchos de estos se agarran. No, mire, si aquí dice, ¿verdad? No, hermano. Claramente dice el versículo 30, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hermano, no se puede vivir en 2 pensamientos, no podemos nosotros ser salvos por 2 cosas. No, somos salvos solo por la misericordia de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Somos justificados por la misericordia de Dios, no por mérito propio. El Espíritu de Dios está sobre nosotros por la misericordia de Dios. No se trata de andar 2 cosas. Termina diciendo el estudio en el versículo 31, de manera, hermanos, que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Cuántos hijos de la libre hay aquí? Porque al igual que a Abraham le fue dado por fe a su hijo Isaac, también a usted y a mí nos ha dado la promesa nuestro Dios por medio de Jesucristo. ¿Hemos aprendido algo esta tarde, iglesia? ¿Cuál era el propósito de esto? Enseñarle al pueblo que eran salvos solamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si usted, pues la próxima semana vamos a seguir, hermanos, con el capítulo 5, en donde vamos a hablar acerca de que si ya hemos sido libres, entonces ahí estamos libres. Y por eso va a hablar de unas cositas que, mire, a algunos no les gusta. A algunos no nos gusta, hermano, que nos estén diciendo que tenemos que ya vivir fuera de las cosas terrenales. El capítulo 5 es muy bonito. Espero en Dios que no nos lo perdamos. Porque va a hablar de las obras de la carne y de las obras del Espíritu, para que vayamos entendiendo de qué libertad estaba hablando el apóstol. Porque muchos de esta palabra libertad hablan, hermano, no, pero si yo como ya el Señor Jesús murió por mí, me puedo ir a
a chupar y de todo modo mañana pido perdón y soy salvo. Cuidado, hermano, ya no somos de la carne, ya lo digo, ¿verdad? Somos del Espíritu. Y como tal, sujetémonos a Él. ¿Y qué significa? ¿Que voy a andar ciego? No, hermano, viva de acuerdo a la voluntad de Dios. El mismo Espíritu le va a decir eso, no lo haga. El que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sido redargüidos muchas veces por el Espíritu Santo sin que ahí esté su papá, su mamá, su hermano, su esposa, o algún familiar, o el pastor? No, el Espíritu Santo que está dentro de usted le dice, cuidado, tú eres hijo de Dios. Eso sucede cuando hemos verdaderamente entendido que somos libres en Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí vamos a dejar el estudio correspondiente.